Buenas tardes, ¿qué tal? Soy María Elena Barbas Gelata y agradezco enormemente la invitación que me han cursado para participar en este Día Internacional de la Mujer. Agradezco a la iniciativa del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, al señor Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, y los quiero felicitar porque la verdad que este es un día que nos interpela, que nos motiva a la reflexión, así que creo que más allá del saludo, que muchas veces se hace y hasta regalos, creo que el día merece otra mirada. Es un día de lucha por los derechos de las mujeres en un mundo donde lamentablemente hemos estado y estamos excluidas del ámbito público en general. Ha sido toda una lucha la participación de las mujeres en calidad de sujetos de derecho, de sujetas de derecho en el ámbito público y en la toma de decisiones. Por eso saludo esta actividad y agradezco la invitación. Creo que es un ámbito que estamos compartiendo de una mirada crítica hacia la perspectiva de género, hacia el enfoque de derechos humanos con perspectiva de género, así lo enmarco yo, un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género. Creo que esto tiene que atravesar todo el accionar de los ministerios públicos, de los defensores, de los fiscales, de quienes son en definitiva operadores de la justicia, y sobre todo también de los y las abogadas litigantes, porque no nos formamos justamente en esta mirada de enfoque de derechos humanos con perspectiva de género. No salimos, como decía Carmen Argibay, que fundó la Oficina de la Mujer hace ya muchos años, dentro del ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, justamente para empezar a hablar de perspectiva de género dentro del Poder Judicial, en los procesos, en las sentencias. Nosotros trabajamos en la consigna de defender y juzgar con perspectiva de género. Creo que le agregamos el término investigar, o sea, defender, investigar y juzgar con perspectiva de género. Esto me parece central en la formación justamente de quienes trabajamos con el servicio de justicia. Creo que el principal desafío que yo señalaría en estos momentos es la brecha que me preocupa entre el derecho y los grandes avances que tenemos en el ámbito normativo y la práctica concreta y la ejercitación concreta de ese marco normativo tan importante que viene de la reforma, sobre todo de la reforma de la Constitución Nacional en el año 94, y que se ha avanzado muchísimo en la internalización, en la práctica judicial, en el ámbito académico, de la aplicación justamente de toda esa riqueza de los tratados y las convenciones de derechos humanos, y en particular de los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, hay una brecha enorme entre esas convenciones y ese reconocimiento y la práctica cotidiana en la cual nos desenvolvemos. Señalo que este para mí es uno de los principales desafíos: cómo ir achicando esa brecha, cómo ir posibilitando que los avances que logramos se reflejen en la práctica concreta de los procesos judiciales, del acceso a la justicia, de la jurisprudencia. Cómo hacer para garantizar realmente que los protocolos de actuación que se van dictando y que son muy buenos, realmente tengan un reflejo en la práctica. Que registramos en las unidades fiscales específicas de género. Por ejemplo, voy a hablar de lo que se desarrolla en la UFEN, la unidad fiscal especialista en temas de género de la Procuración General de la Nación. La UFEN, la verdad que es un ámbito
donde los fiscales, las fiscales, pueden tener una mirada sólida en materia de perspectiva de género, pueden coadyuvar en las investigaciones y constituyen un faro hacia el cual convendría poner la mirada, diría yo, en todas las provincias de nuestro país deberían crearse, deberían sustentarse estas unidades fiscales con perspectiva de género, unidades fiscales que pueden cambiar el curso de un proceso. Yo he tenido procesos penales donde se ventilaban cuestiones referidas a abuso sexual, y el cambio que puede tener un proceso tomando una investigación conducida por una mirada de derechos humanos con perspectiva de género es sustancial. Es sustancial, partiendo, por ejemplo, de situaciones donde lo primero que se le pide a una víctima que denuncia delitos contra la integridad sexual es someterse a exhaustivos análisis psicológicos y psiquiátricos. Esto es, como me dijo una vez un fiscal, una práctica usual, y la verdad que es una práctica que deberíamos desterrar y hacerla en contadas ocasiones con personal especializado, con un consentimiento de la víctima informado, con el asesoramiento adecuado, y esto está, por ejemplo, consignado en los protocolos de actuación de la propia UFEM como recomendación hacia los fiscales, y que la Procuración misma lo impulsa, y sin embargo vemos cómo esto está tan alejado de la práctica que a veces la primera y única medida que se pide es a una víctima que denuncia cuestiones de género ser sometida a estos famosos test de fabulación, etcétera, etcétera, etcétera. Recientemente conversaba con la abogada querellante en una causa por violación en manada, es decir, por múltiples violadores, y una de las situaciones características del proceso es que la víctima había sido sometida durante 3 días, 8 horas cada día, a pericia psicológica y psiquiátrica, sin ningún asesoramiento, sin ninguna especialización. Y creo, y señalo esto por el ámbito en que estamos ahora conversando, que son prácticas contrarias a los derechos humanos de las mujeres, y hasta no solo la revictimizan, sino que pueden generar situaciones de trato cruel y degradante. Como esto podría señalar muchas prácticas, creo que se ha avanzado muchísimo con estos protocolos de actuación. Nuestra Corte debería avanzar en un protocolo con perspectiva de género, como por ejemplo lo tiene México. Son instrumentos útiles para la formación de los operadores de la justicia, y creo que esto podría ser un paso muy interesante que debería dar nuestra Corte. Lamentablemente, este es otro de los ejemplos de cómo estamos lejos entre la teoría de las convenciones y la práctica concreta, que es, por ejemplo, la conformación de una Corte Suprema, donde en un momento tuvimos 2 magistradas, hoy no tenemos ninguna, tenemos una Corte integrada por varones. Cuando tuvimos la oportunidad de cubrir 2 vacantes, se cubrieron con 2 varones hace poco. Ahora tenemos una vacante, esperamos, estamos haciendo firmemente acciones para que se designe una jurista mujer en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero esto es un camino en construcción todavía muy difícil, que señala una composición del Poder Judicial muy lejos de una paridad, y hasta lejos incluso de un cupo. Hay cortes todavía en nuestro país, provinciales, que están integradas 100% por varones. Creo que este es otro de los puntos importantísimos para discutir, porque si no, bueno, nos juntamos, analizamos, todos se expiden por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero resulta que en la práctica los órganos
de decisión de un poder como es el Poder Judicial permanece en manos masculinas y con un criterio absolutamente androcéntrico. ¿Qué pasa en los otros poderes? Bueno, creo que los ejecutivos padecen de los mismos defectos, las mismas omisiones, a todo nivel, municipal, provincial, nacional. Hay una muy débil participación de las mujeres en los lugares de decisión, y esto creo que es otro de los desafíos que tenemos pendientes. Hacemos leyes importantísimas de paridad, pero quedan reservadas al ámbito legislativo, que es en definitiva el que está superando el 40% de participación de las mujeres, pero todos los otros ámbitos no tienen mujeres en los órganos máximos de conducción. En la base de la pirámide sí se ubican las mujeres, esto es característico del Poder Judicial y también pasa en el Ministerio Público Fiscal. Las mujeres se ubican en los sectores inferiores, digamos, de la pirámide de responsabilidades de un determinado poder o institución. A medida que ascendemos, nos vamos a las cámaras, nos vamos a las cortes, esa pirámide se angosta y en la cúspide tenemos nuevamente una ausencia de las mujeres en los lugares de decisión. Señalo esto también porque estamos discutiendo en estos momentos, en estos últimos tiempos, la reforma judicial o propuestas de reformas judiciales. Se habla de una reforma judicial feminista. No está muy claro a qué nos referimos con esto, creo que nos falta ajustar las propuestas. Yo estoy convencida de que es necesario pasar de las declamaciones a las propuestas normativas concretas, por ejemplo, para la conformación de un Consejo de la Magistratura que tenga una participación real de las mujeres en su conformación. ¿Han dado pasos importantes en este sentido de avance? Sí, es cierto. El Consejo de la Magistratura, por ejemplo, de la Nación, ha resuelto en la conformación de las ternas incluir una mujer como mínimo en las ternas. Lógicamente esto después no se traduce en el compromiso de elección de esas mujeres que participan en la terna. Incluso teniendo el mejor promedio de la terna, se han elegido los varones. Esto ha pasado en la Cámara Nacional Electoral, un organismo que desde que se creó está conformado siempre por varones, la oportunidad de cubrir una vacante con una abogada que tenía el mejor puntaje de la terna, y sin embargo fue designado otro varón para conformar el tribunal. Por eso digo, declamamos la paridad, declamamos la igualdad, pero tenemos una formación totalmente enraizada en la discriminación contra la mujer, totalmente vinculada a los estereotipos contra la mujer. Lo que yo planteaba hoy del test de fabulación está basado en un estereotipo, que es que la mujer miente, que la mujer fabula, que tiene otros propósitos, y no se le cree en definitiva a la víctima. Todo el movimiento de Yo sí te creo me parece que ha puesto en la agenda esta mirada absolutamente crítica sobre los estereotipos que pesan sobre la mujer que denuncia y también sobre las mujeres imputadas, ¿no? Y en esto quiero hacer una reflexión, porque aquí también nos dirigimos a colegas que son defensores y defensoras oficiales, y bueno, han trabajado, han hecho todo un camino de perspectiva de género para la defensa de mujeres imputadas, y esto se nota mucho en el tema de legítima defensa, en el caso de lesiones o de homicidio de su pareja o quien la agredía, donde la primera reacción es imputar justamente lesiones u homicidio,
y no tener en cuenta un análisis contextual que nos llevaría a sostener hipótesis de legítima defensa. Entonces ha abierto un camino en la jurisprudencia muy interesante, pero todavía está en construcción, y requiere una formación especial en los y las defensoras, en los y las fiscales, en los y las juezas, que me parece que es central, ¿no? Este tema de la formación también como un desafío importante, no solo una formación académica, sino también una formación cultural que nos abra el panorama, corriendo el velo, digamos, de esta igualdad formal, y que vayamos al análisis de la situación de hecho, de las pruebas. Son muy diferentes los análisis cuando tenemos perspectiva de género para considerar las situaciones concretas y la conducta concreta llevada adelante. Quería resaltar que mucho se ha hecho, pero que falta muchísimo por hacer. Y voy a señalar un aspecto importante que me parece necesario destacar en la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias, que son los ámbitos para el acceso a la justicia y para la investigación de los procesos donde las imputadas o las víctimas son mujeres. Y me refiero a las fiscalías especializadas en delitos contra la integridad sexual, fiscalías especializadas en género. Ha habido experiencias muy interesantes. Me acuerdo que cuando tomé contacto, estábamos más o menos en el año 2003, discutiendo justamente la creación de fiscalías especializadas, y teníamos el ejemplo de Mar del Plata. Mar del Plata, una ciudad con muchos casos de violencia sexual hacia las mujeres, y se había creado una fiscalía especializada en género. La fiscal, tuve la oportunidad de conocerla, trabajaba directamente vinculada al hospital zonal, donde tenía incluso un consultorio, porque a las víctimas primero la atendían desde el punto de vista de la salud, y luego, si así lo consideraban, le daban los elementos para llevar adelante las denuncias. Esta fiscalía quintuplicó las denuncias de violación por mes. Y a los 2-3 años de funcionamiento la cerraron, la disgregaron, y no había explicación. Al contrario, yo creo que una prueba piloto para extender esta experiencia, si realmente queremos luchar en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Estos casos se han repetido. Me ha llegado también el tema de la unidad fiscal de Junín, una unidad también especialista en temas de género. Se cerró, se dispersó, esto hace pocos años. Yo creo que por eso digo que hay como un discurso que no se compatibiliza muchas veces con las acciones concretas, que hay que buscar mayor coherencia, que hay que buscar consolidar y desarrollar instituciones que tengan que ver con el respeto a los derechos de las mujeres, y no solo el respeto, la promoción de esos derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género. Un Estado no puede quedarse cruzado de brazos esperando que la dinámica del progreso social mejore la situación de las mujeres. Tiene que tomar acciones positivas, tiene que tomar acciones que promuevan los cambios que son necesarios, porque no se lucha contra la discriminación en la teoría, se lucha en la práctica cotidiana, se lucha en la formación de quienes están en esta trinchera. Y en esto también me quiero referir hubo avances muy interesantes, la ley Micaela para la formación y capacitación de los poderes del Estado. ¿Alcanza? No. Por lo menos no alcanza con una formación puntual. Creo que en esto hace
punta el ejemplo de la Defensoría General de la Nación, lo voy a tomar porque tienen como meta concreta una formación sistemática, con una mirada de género hacia los defensores, que es realmente muy interesante, y creo que por allí tenemos que transitar. Bueno, no sé si me estoy extendiendo, pero me parece central que achiquemos la brecha entre todos esos derechos reconocidos en los tratados, todos esos derechos que permean las sentencias, las demandas, los dictámenes, pero que tenemos que estar muy alertas para que esos derechos citados realmente tengan coherencia con las medidas y con las consecuencias que se derivan de esas resoluciones, sentencias y dictámenes. A veces pecamos del corte y pegue, digo yo, porque vamos leyendo algo que vemos que conduce realmente a una solución de respeto y de promoción de los derechos humanos de las mujeres. Cuando avanzamos en la lectura de una sentencia nos damos cuenta que está citado, pero que después termina y desemboca en la negación justamente de las normas que se citaban y que se invocaban provenientes de los tratados de derechos humanos. Entonces creo que hay que avanzar con una mirada coherente, con una mirada sistemática, tomando la jurisprudencia, que creo que es muy avanzada, de la Corte Interamericana, de la Corte Europea, de la Corte Penal Internacional. Ni hablemos, por ejemplo, de las discusiones sobre el consentimiento, eh, avanzado la concepción de la famosa resistencia para evaluar el consentimiento de las víctimas en materia de delitos contra la integridad sexual. Todo este bagaje jurisprudencial, protocolos de Naciones Unidas, protocolos de nuestra Procuración, son los elementos muy importantes para tener en cuenta, para aplicarlos con coherencia, que no tengamos más un juez que diga una niña, estoy hablando del caso de Lucía Pérez de Mar del Plata, que después, bueno, se da vuelta con una mirada muy crítica en materia de género, pero esto no pasó hace 20 años, pasó hace muy poco tiempo, y estos jueces sostuvieron que la leche chocolatada indicaba una buena, una, casi una paternal conducta de los victimarios, ¿no? Buscando a una niña de 16 años en la puerta de la escuela para poderle vender droga y llevarla a su casa. Entonces, me parece que esto requiere profundizar este compromiso de defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres en este 8 de marzo, con una mirada más profunda, más seria, con ese concepto, o dentro de ese concepto de debida diligencia, que es lo que nos falta para poder achicar esa brecha entre lo que reconocemos e invocamos de los tratados internacionales y la práctica y las conductas concretas que vivimos cotidianamente como abogadas y como abogados. Bueno, muchísimas gracias.